Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula De oyentes a creyentes, la disposición correcta para entrar al reino de Dios. Basado en Mateo 13, del 3 al 9. Vamos a leer. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego pasamos al versículo 18, en la explicación. Dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de la enseñanza en el día de hoy es que te alejes, en esencia, de toda forma de incredulidad, para que escuches atentamente el mensaje de salvación y puedas arrepentirte por medio de una fe viva en Cristo para que seas salvo. En otras palabras, dirigirte a una disposición correcta para recibir la palabra. Esto es relevante porque la palabra nos enseña que estamos en un conflicto con nuestro Creador. Este conflicto se expresa, por una parte, en que día tras día ofendemos a Dios con nuestro pecado. Y esto se debe a dos cosas. El conflicto. Lo primero es que toda decisión que tomamos, la tomamos porque en el momento que lo hacemos nos parece lo más justo, sabio y significativo, aunque después podamos retractarnos. Y lo segundo es que Dios en su persona es el modelo supremo de justicia, y esta justicia se refleja en sus mandamientos. Nuestro pecado entonces es relevante, y esto significa que cada vez que violamos algunos de sus mandamientos, estamos gritando silenciosamente que los mandamientos de Dios no son siempre lo más justo, sabio y significativo. Como diciendo que Dios es como cualquier pecador, no es perfecto, así que sus mandamientos están sujetos a juicio según el momento que sea. En otras palabras, a veces no es bueno obedecer a Dios, es lo que se está gritando silenciosamente cuando violamos sus mandamientos. Pero también es una declaración silenciosa de que el carácter de Dios no es perfecto. Porque Dios es la esencia de la vida y por eso dice: no matarás. Él es el Dios vivo, que también prohíbe empeorar este mandamiento, por cierto, la calidad de vida con chismes, murmuración o insultos. El mismo Señor dice: basta con decirle necio al otro para ser considerado homicidio. Porque Dios es la esencia de la verdad y por eso dice: no darás falso testimonio, que prohíbe mentir o afirmar cosas de manera ligera o buscar que el otro crea lo contrario a lo que uno cree. Así, cuando violamos estos mandamientos, estamos diciendo algo en contra de lo que Dios es en su esencia. Es un insulto a Dios. Y esto es una ofensa en contra del que nos creó, el que nos sostiene y el que sostiene activamente la realidad. Y cada respiración y latido del corazón nuestro. Más aún, el que dirige la realidad hacia su propósito final.
Es importante en este punto decir que aunque nosotros hayamos normalizado la mentira en nuestras vidas o en la vida de la sociedad, la murmuración y cosas similares, aunque hayamos bajado la vara de justicia, aunque nos gustaría pensar que somos buenas personas a los ojos de Dios si nos comparamos con otras que son más evidentemente malas a nuestros ojos, aunque hagamos esto, Dios no ha normalizado el pecado. Y todo pecado merece una eternidad de separación con Dios, de sufrimiento consciente. Esta es una de las maneras en las que se expresa el conflicto. Entonces, que nosotros ofendemos día tras día a Dios. Esto desde que somos pequeños. Pero hay otra manera en la que se expresa este conflicto, que estamos en este conflicto con Dios. Dios podría librarnos de toda enfermedad, muerte y pobreza inmediatamente y sin mucho esfuerzo. Dios es todopoderoso. Muchos se preguntan si Dios es omnibenevolente y omnipotente. ¿Cómo se explica que haya sufrimiento aún en el mundo? Si es benevolente y aún hay sufrimiento, es porque no puede terminarlo. Significa que no es omnipotente, dicen algunos. Pero si es omnipotente, entonces no quiere terminarlo, porque puede hacerlo, pero aún existe, así que no quiere. Y eso significa que no es omnibenevolente. La respuesta es simple. El error está en pensar que todo sufrimiento es malo, pero hay un sufrimiento que es bueno y deseable, y es el sufrimiento de los criminales por causa de la justicia. Cuando un criminal sufre por causa de la justicia, decimos que algo bueno está ocurriendo, está recibiendo lo que merecen sus obras. Y a veces lo que cuesta entender es que somos criminales por nacimiento y que todo sufrimiento es por causa de la justicia de Dios, porque estas ofensas que nosotros diariamente hacemos a Dios están reflejando un problema de justicia con Dios. Y cuando un juez hace justicia, está haciendo lo bueno, no lo malo. De esto se trata entonces el conflicto con nuestro Creador. Es primeramente un conflicto de justicia, pero no como si la justicia fuera algo aparte de Dios, que existe fuera de Dios, sino que entendiendo que la justicia que nosotros conocemos no es más que la expresión del carácter mismo de Dios, de la persona de Dios. Es un conflicto personal con Dios. Cabe destacar que la humanidad no fue originalmente creada en conflicto con Dios, sino que este conflicto fue creado por manos humanas. Los primeros humanos pecaron delante de Dios como nuestros representantes perfectos y nuestra forma de vida refleja lo que ellos hicieron. Pero Dios siempre quiso que fueran siervos fieles y felices de su reino perfecto, el reino de Dios. En este contexto, Dios quiso mostrar amor por esos criminales, por pecadores como nosotros. Desde el principio, Dios designó a profetas que anunciaban un retorno al reino de Dios, donde se vive en amistad con Dios y fuera del conflicto. Desde el principio, entonces, Él fue revelando algo, y el último y el más grande profeta fue el Señor Cristo Jesús. Pero no solo un profeta, por supuesto, sino que Dios mismo encarnado, que no solo venía a hablarles del reino de Dios, sino que inaugurar la última etapa antes de que el reino de Dios sea restaurado en esta tierra. Y este es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino entonces. Él es verdaderamente Dios encarnado, verdaderamente hombre entonces, para representar a ambas partes en el conflicto, a Dios y a pecadores como nosotros. Vivió una vida perfecta, sin pecado, ni en pensamiento, ni en obra, a diferencia de nosotros que sí hemos pecado. Y en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él cargó, se le puso a su cuenta los pecados, se le imputaron los pecados de pecadores, con muchos pecadores, y Dios castigó a Cristo como un sustituto de esos pecadores, para que ahora Dios pudiera perdonar a criminales sin violar su justicia, sin ser un juez corrupto que deja que los criminales pasen por inocentes. Y Él resucitó al tercer día, entonces, para demostrar que todo esto fue cierto, que Dios aprobó este sacrificio de Cristo entonces, y que abre las puertas ahora del reino. Y ahora Él llama, por cierto, a estos pecadores al arrepentimiento por medio de la fe, para ser ahora participantes del reino de Dios. Esta entonces es la palabra del reino.
La palabra del reino, resumida, ese es el evangelio de salvación. Cómo Cristo, en otras palabras, opera como un mediador entre el Dios y el hombre en este conflicto que tienen, ¿ya? Y cuando pensamos en la palabra del reino, principalmente nos referimos a esto. Esta palabra del reino es necesaria para entrar, porque es necesario conocer las condiciones, dado que este es un problema personal entre nosotros y Dios. No es algo mecánico y tampoco es algo que uno puede entrar por accidente. Tiene que estar la voluntad y los sentimientos y los pensamientos involucrados en esto. Es necesario, por tanto, conocer la voluntad de Dios en torno. Y esta es la palabra del reino respecto de cómo Cristo entonces es la solución al conflicto que hay entre Dios y el hombre por causa del pecado. Sin embargo, cuando se trata de ser salvo, de entrar al reino, nos encontramos con un error común que se expresa de dos maneras igualmente dañinas. La primera es una forma de presunción peligrosa, en donde la persona dice, bueno, como me gusta escuchar la palabra y toca mis emociones, eso ya significa algo delante de Dios. Y es dañina para el que se expone la palabra por costumbre, cultura o emoción momentánea. ¿Ya? Este extremo cree que la exposición frecuente a la palabra de Dios o la experiencia emocional es una evidencia de fe en Cristo, que da entrada al reino. Pero no hay un examen de si hay una raíz espiritual real ni un fruto duradero de esto. Se autojustifica en su cercanía, pero Jesús enseña que sin fruto no hay cercanía con Dios. Confunde la superficie con conversión y se acomoda en una falsa seguridad. Por otra parte, se expresa como este es el otro extremo, un fatalismo resignado que dice, yo aún no creo, pero no me preocupa, no soy hostil, quizás algún día crea en el futuro. Es dañina para el que se expone a la palabra por inercia, por presión o por simple curiosidad. No resiste abiertamente, pero tampoco responde con fe viva. Cree que estar oyendo sin responder es una posición neutral y sin juicio delante de Dios. Ignora que cada disposición sin fruto endurece más al corazón, es una forma de pecado por omisión y deja el alma más insensible. Finalmente, trata su incredulidad como una etapa honesta, cuando en realidad es una forma de desprecio encubierto hacia Dios. Este error, entonces, el error común es pensar que toda incredulidad es igual, es neutral o es inofensiva, mientras que no sea abiertamente hostil delante de Dios. Y ese es un error. Este pasaje entonces nos va a ayudar. El Señor nos va a hablar de la incredulidad en torno a la predicación de la palabra de Dios y nos va a enseñar tres cosas que te pueden ayudar a alejarte de toda incredulidad. La primera es que la fe de uno que participa en el reino de Dios incluye una recepción espiritual sincera. La segunda es que la recepción espiritual de la fe se manifiesta en una vida espiritual que da resultado, que es fructífera, que hace un cambio, una diferencia. Y la tercera es que la vida espiritual fructífera requiere una comunión continua con la presencia transformadora de Cristo. Vamos a ir explicando estos tres puntos. Pero antes vamos a partir con un contexto de lo que nosotros estábamos leyendo. Primero, decimos esto: Jesús ha enfrentado creciente oposición de los líderes religiosos de esa época, especialmente en el capítulo 12. A partir de este punto, en Mateo 13, lo que leíamos, cambia su forma de enseñar a las multitudes. Introduce ahora parábolas como su método principal. Este cambio no es solo pedagógico, no es para enseñar mejor, sino teológico. Tiene que ver con su propósito y lo que él venía a hacer como Salvador. Las palabras revelan a unos y ocultan a otros lo que vino a decir. Y esto es según el propósito de Dios de antemano. Esto se debe a que Israel era un pueblo que estaba en decadencia para cuando llega el Señor. Esto significa que los irresponsables del pueblo iban a pervertir sus palabras para el perjuicio suyo, y mientras que los religiosos le iban a sacar de contexto para ponerlas en contra del Señor. Entonces, él opera en base a parábolas. Mateo 13 inaugura un bloque de parábolas del reino, en el cual Jesús describe cómo opera el reino de Dios en este siglo.
La parábola del sembrador es la primera y fundamental de todas las parábolas. Jesús mismo dice que entender esto es clave para entender las demás. El enfoque no está en el sembrador ni la semilla, sino en la respuesta del oyente a la palabra del reino, la que hablábamos respecto de Cristo y la salvación. La escena ocurre al aire libre, junto al mar, con una multitud mixta de discípulos, curiosos, religiosos y opositores de Cristo. Y vamos entonces a hacer la primera observación aquí del texto. El Señor cuenta la historia de un sembrador que siembra y la semilla cae en diferentes terrenos. Según la explicación del Señor, la semilla representa la predicación de la palabra de Dios, como esta. Mientras que los tipos de terreno representan a los tipos de oyente según la disposición de su corazón frente a esa predicación. El Señor menciona 4 tipos de terreno. Cada uno tiene un grado de progreso al que puede llegar a desarrollarse en la planta desde la semilla. Por tanto, está enseñándonos 3 cosas. Por una parte, que hay 4 tipos de personas según la disposición del corazón cuando escuchan la palabra. Lo segundo, que hay 3 obstáculos sucesivos, uno tras otro, para tener una fe verdadera. Y por último, que estos obstáculos no son naturales, sino que son personas con una responsabilidad en torno a esto. El Señor identifica 3 clases de personas que no llegan a una fe verdadera ni a dar fruto, cada una representada por un tipo de terreno, entonces. Primero, el terreno junto al camino representa el oyente indiferente. No entiende la palabra porque no la considera valiosa. El obstáculo que no supera es la falta de entendimiento espiritual. Él es responsable por esto, porque desprecia la verdad revelada y por eso el diablo puede quitar la semilla sin resistencia, porque no hay un intento ahí. Segundo, el terreno pedregoso representa al oyente superficial. Recibe la palabra con gozo, pero sin profundidad. El obstáculo que no supera es la falta de arraigo. No hay una raíz espiritual. Y es responsable por esto porque se entusiasma sin rendir su corazón, sin humillar su corazón. Quiere los beneficios de Cristo sin seguirle en la prueba. Y tercero, el terreno con espinos representa al oyente dividido. Parece creer, pero la palabra no domina su vida. El obstáculo que no supera es el amor al mundo y sus afanes. Y es responsable porque no renuncia a sus ídolos, pone otras prioridades por encima del reino. Estas 3 condiciones no son meramente humanas, no son naturales, sino expresiones distintas de una incredulidad culpable delante de Dios, que resiste la palabra en distintas formas. Solo el 4º terreno, la buena tierra, representa al que recibe espiritualmente la palabra con fe verdadera, dando fruto como evidencia de una obra real de Dios en su corazón. Y esto nos lleva al primer punto. La fe de uno que participa en el reino de Dios incluye una recepción espiritual. Querido amigo, no puedes decir que tienes una fe en Dios si es que no recibes esta palabra en tu espíritu, si no afecta a tus afectos, tus decisiones, tu pensamiento. Quizás eres ese oyente indiferente, para que en realidad no te importan estas cosas y las escuchas porque estás meramente curioso de lo que enseña, o quizás te trajeron de alguna manera a escuchar el mensaje. Pero tienes que saber que Dios te tiene por culpable de esta disposición. Esto no es una posición neutral. Estás conforme con tu vida sin que la palabra de Dios afecte la disposición de tu corazón y con ello tu forma de pensar y tomar decisiones también. Pero tienes que entender de que tu conformidad no es gratis para Dios, porque Él sostiene tu vida activamente, como decíamos, día tras día que pasa. Él te sostiene cuando te levantas en la mañana y no le das gracias. Cada respiro, cada latido de tu corazón, día tras día, segundo tras segundo, Dios trabaja no solo para sostenerte, sino para soportar tu vida de no darle el amor y la obediencia que Él merece. Hay un corazón que siempre se deja un espacio para violar sus mandamientos, que dice: no me importa buscar mi felicidad en otras cosas que no sean Dios, creer en Dios a mi manera, hacer chistes o burlas con su nombre y asistir a la iglesia cuando me da la gana. Hay un corazón que dice: no puedo
puedo comprometer a no mentir, matar al inocente, robar o cometer adulterio, porque las circunstancias podrían necesitar que lo haga en el futuro, uno nunca sabe. Y Dios soporta eso día tras día tras día, y cada segundo es un pecado, porque nuevamente te levantas en la mañana por el poder de Dios y no le das gracias ni le obedeces. Comes el pan que Él hace crecer y no le reconoces como tu sustentador. Respiras aire prestado y ni una vez lo alabas por su misericordia. Disfrutas el cariño de los tuyos sin reconocer que todo buen regalo viene de Él. Trabajas con fuerzas que Él sostiene y usas ese trabajo para vivir sin Él. Te quejas cuando algo falta, pero nunca reconoces que todo lo que tienes viene de su mano. Juzgas a otro con dureza mientras desprecias la paciencia con la que Dios te sostiene. Aprecias a tus hijos, pero no les hablas del Dios que te los dio. Recibes consuelo en el dolor sin ver que Él es quien lo concede. Duermes cada noche bajo su cuidado sin temer el juicio que mereces. Tienes acceso a su palabra y la ignoras o la escuchas sin temblar ante ella. Disfrutas del sol, de la risa, del arte, de la música, sin reconocer al creador de todo eso. Buscas sentido y propósito sin someterte al único que puede darlo. Hablas con otros sobre muchas cosas, pero nunca con Él en oración sincera. Haces planes para tu futuro sin temor de aquel que te sostiene en el alma. Cometes pecado con libertad sin sentir la gravedad de hacerlo ante el rostro de un Dios santo. Dios trabaja y tú estás impávido, querido amigo. ¿Qué excusa vas a tener cuando venga el día del juicio y tengas que comparecer delante de Él? Ciertamente no podrás defenderte diciendo que nunca fuiste abiertamente anti Dios. Sí lo eres, solo tienes que mirar lo que Dios hace por amor y lo que espera de ti como tu creador, sostenedor y soberano, y lo que tú haces en respuesta de ello. Y ahí está. Por eso escucha con atención y busca entender. Si te falta información, pregunta. No te quedes con lo que tienes. Si algo no te calza, pregunta. Si te cuesta reconciliar algo, pregunta. Lo que está en juego es tu alma. Cuando se trata del destino del alma, no hay preguntas estúpidas. Pero quizás superaste el obstáculo del entendimiento y ahora conoces el Evangelio y de la salvación y de la vida eterna gratuita por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero eres un oyente quizás superficial, como aquella semilla que crece en los pedregales. Querido amigo, te haces llamar cristiano, quizás si comenzaste a dar algunos pasos aparentemente en pos de Dios, pero tienes que saber que si solo quieres los beneficios de Cristo sin estar dispuesto a pasar por las pruebas de Cristo, entonces Dios te tiene por culpable también. Dios mira tu corazón y ve un corazón deshonesto, que pretende engañar a Dios con astucia y tener a Cristo como un instrumento para tu buen pasar por la tierra. Por eso cuando viene la prueba, ahí se revela aquellos que verdaderamente recibieron espiritualmente la semilla y quienes no están arraigados en Cristo y lo tienen como una oportunidad de ganancia al final. Querido amigo, considera esto. Cristo se encarnó como un humano, como tú y como yo, pero sin pecado. Y es importante destacar que Cristo no dejó de ser Dios, pero tuvo una experiencia humana genuina, igual a la tuya o a la mía. Y Cristo no vivió para sí mismo en ningún punto de su vida, y lo hizo por amor. Cristo se limitó a solo lo mínimo necesario con el fin de cumplir su propósito de redimir a pecadores como nosotros. Por eso se sometió voluntariamente a una vida de pobreza y miseria. Y lo más importante para entender este punto es que Cristo vino a vivir una vida como la que nosotros debíamos haber vivido frente a Dios, en su integridad frente a Dios. No en la pobreza y la miseria, sino que en la justicia. Donde nosotros fallamos, solo Él y nadie más que Él logró. Por eso piensa en esto, amigo. Mientras que Cristo negó todo placer legítimo para glorificar al Padre, tú vives para complacerte aún en lo ilícito sin temor a Dios. Mientras que Cristo soportó la contradicción de los pecadores sin quejarse, tú vives exigiendo respeto sin soportar corrección.
Mientras que Cristo amó a los enemigos y perdonó en la cruz, tú vives guardando rencor por cosas insignificantes. Mientras que Cristo lloró por el pecado ajeno, tú vives riendo en medio del tuyo. Mientras que Cristo oraba de madrugada buscando la voluntad del Padre, tú vives sin orar ni una vez, como si no necesitaras de Él. Mientras que Cristo llevó una cruz que no merecía, tú vives rechazando toda incomodidad, aún la que Dios te envía para despertarte. Mientras que Cristo murió para salvar al pecador, tú vives alegremente pecando como si su sangre no importara. Y todo lo hizo por amor y voluntariamente para salvar a pecadores como tú y como yo. Querido amigo, a ese Salvador maravilloso quieres dar la espalda cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando te insulten o se burlen de ti o tengas riesgo económico por seguir a Cristo. Cuando vivir una vida para Cristo significa ir en contra de tus jefes, tus colegas, amigos, inclusive de tu familia y proyectos amorosos. Esto no es más que una forma grave de falta de gratitud. Y no se constituye como fe ni nada parecido, sino solo como incredulidad. Por eso debes volver a considerar la causa de Cristo, esta vez con profundidad, ya no de manera superficial, sino que entendiendo quién es Cristo y quién eres tú delante de Él, para que te rindas, pero esta vez de verdad. Ahora, quizás superaste el obstáculo del arraigo y ahora eres capaz de sufrir alguna pérdida por la causa de Cristo, pero eres un oyente dividido. Tu prioridad no está exclusivamente en Cristo. Quizás estás participando en la iglesia y haces lo justo y necesario para quedar bien, pero tu corazón no desea más de Cristo que lo mínimo que te pueden exigir para continuar con tu vida en el mundo. Cristo se ha convertido en un accesorio para tu vida. Hay un corazón que dice, la fe es algo muy precioso, pero también está la familia, los amigos, la carrera, etc. Debe haber un equilibrio entre todos. Bueno, ese es el problema. Que no debe haber un equilibrio entre la fe y el resto, porque nada debería hacerle peso a la fe en Cristo. Esta fe debería pesar por sobre todas las cosas y gobernarlas a todas, trascenderlas a todas. El equilibrio no puede darse por criterios humanos, querido amigo. No deberíamos ser nosotros los que decían autónomamente cómo distribuimos los recursos de nuestra vida, sino que son los mismos principios de la palabra lo que deberían determinar el resto. Por eso, aunque seas capaz de sufrir por la fe y perseverar un poco, Dios ve a un incrédulo, no ve a un creyente. Piensa en esto, mientras que Cristo lo dejó todo para hacer la voluntad del Padre, tú vives reteniendo lo tuyo y poniendo límites a lo que Dios puede tocar. Mientras que Cristo no consideró su vida como algo digno de ser conservado, tú vives protegiendo tus planes como si fueran intocables. Mientras que Cristo no tuvo dónde recostar su cabeza, tú vives preocupado de asegurar tu confort antes que su reino. Tu comodidad me refiero. Mientras que Cristo sirvió hasta lavar los pies de los suyos, tú vives sirviendo solo cuando te conviene y sin incomodidad. Mientras que Cristo entregó su vida entera por amor al Padre, tú vives negociando cuánto tiempo y energía merece Él según tu calendario. Mientras que Cristo sufrió para tener un pueblo celoso de buenas obras, tú vives tratando de encajar con un mundo que desprecia la cruz. Mientras que Cristo soportó lo oprobio y no se avergonzó del camino estrecho, tú vives modificando tu testimonio para no incomodar a nadie. Y mientras que Cristo vivió para glorificar al Padre en todo, tú vives para equilibrar la fe con lo que no estás dispuesto a soltar. Este es tu pecado y Dios no lo ve como algo más que incredulidad, que es inclusive más condenable porque involucra un mayor conocimiento de Dios, de su palabra. Y por tanto es necesario tanto conocer el mensaje de salvación, arraigarse en ese mensaje, dejando que controle nuestra vida y por último, teniendo una devoción exclusiva a este mensaje, eliminando todo obstáculo de la vida para que se desarrolle y cambie la disposición de nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones. Para esto entonces es necesario 3 cosas: interés, entrega y renuncia. Interés, entrega y renuncia. Interés, porque sin un deseo sincero de entender, la palabra será robada del corazón endurecido.
Segundo, entrega. Porque sin un compromiso profundo y personal, no habrá raíz verdadera, no habrá perseverancia. Y por último, renuncia. Porque sin dejar los ídolos y los afanes del mundo, la palabra será sofocada antes de dar fruto. A esto le llamamos recepción espiritual. Y solo con esto es posible tener una fe que salva y tener entrada entonces al reino de Dios. Por eso el llamado es para ti, querido amigo, que entiendas que estos no son grados de fe, son grados de incredulidad. Para que no busques excusarte delante de Dios, sino que simplemente recibas tu palabra con sinceridad en tu espíritu. Vamos a pasar a una segunda observación. Los siguientes puntos son más cortos. El Señor establece mediante la parábola que este fruto es visible en la vida de las personas. No es algo que permanece en el interior, sino que es algo que se expresa. El Señor especialmente plantea que esta recepción da fruto y en abundancia. Esto nos lleva al segundo punto. La recepción espiritual de la fe se manifiesta en una vida espiritual fructífera. Querido amigo, no cualquier relación con la palabra de Dios se evidencia como fe que salva. Como decíamos, es necesario primero interés. Porque sin un deseo, como decíamos, sincero de entender, la palabra es robada del corazón. Y esto se expresa en un interés por la Biblia, un interés por lo que enseña. En concreto, una persona que tiene fe, una persona salva, hace esfuerzos sinceros y persistentes que se pueden medir objetivamente para entender la palabra de Dios. Gasta tiempo y recursos en leer, memorizar, reflexionar en la enseñanza de la Biblia. Gasta tiempo y recursos en ser enseñado, haciendo preguntas, leyendo libros, yendo a los sermones, exponiéndose a la palabra. Entrega, porque sin un compromiso profundo y personal, nuevamente, no hay raíz ni perseverancia. Entonces es una persona que declara su fe de manera abierta, busca tener comunión con otros cristianos, se compromete a reservar los domingos para adorar a Dios en congregación como Él mandó en una iglesia local, busca un compromiso con la iglesia local para servir a Dios, persevera con esto en medio del sufrimiento, sabiendo que la respuesta no está fuera, sino que dentro del reino de Dios expresado en la iglesia local. Y también renuncia. Porque sin dejar los ídolos, como decíamos, y afanes, la palabra es sofocada antes de fruto. Un creyente verdadero está dispuesto a renunciar a toda forma de pecado que desagrada a Dios, aun si eso le cuesta relaciones, comodidad o reputación. Está dispuesto a ordenar sus prioridades de forma que Cristo no sea un aspecto más de su vida, sino que su centro absoluto. Renuncia al amor desordenado por dinero, al éxito o a la aprobación humana. Examina su vida regularmente para identificar y cortar aquello que compite con la obediencia a Cristo. Reordena sus hábitos, sus decisiones prácticas, trabajo, tiempo, entretenimiento, relaciones, para que Cristo tenga el gobierno real sobre todos ellos. Acepta que seguir a Cristo implica perder lo que el mundo considera valioso y no se queja, porque ha hallado un tesoro mayor, aquella perla de gran precio, que vale más que todo. Reconoce que no se puede servir a Dios y a las riquezas, y por tanto elige vivir con sencillez y generosidad, priorizando ¿qué? El reino. Querido amigo, ¿cómo se compara tu vida con esto? ¿Tienes una verdadera fe? Esa es la pregunta. ¿Buscas sinceramente conocer la palabra de Dios o la escuchas de paso solamente? ¿Estás comprometido con Cristo de forma abierta y perseverante o tu fe es privada y ocasional? ¿Hay algo en tu vida que sabes que debes abandonar por la causa del Señor, pero no estás dispuesto a soltar? ¿Toma Cristo las decisiones en tu vida o simplemente ajustas tu fe a tus planes? ¿Ves frutos concretos de arrepentimiento, de obediencia y amor por Dios en tu vida cotidiana? Esas son las preguntas que te van a revelar la verdad. Y esto nos lleva a la última observación que hacemos del texto. Jesús concluye la parábola hablando de una sola clase de terreno que da fruto, la buena tierra. Esta tierra produce en diferentes medidas, al 100, al 60 y al 30 por 1. Esto indica que no todos los creyentes van a dar el mismo nivel de fruto, pero todos darán algún fruto verdadero. Todos. En contraste con los otros terrenos es radical, no gradual. En los 3 primeros no hay frutos. En el cuarto el fruto es seguro. El punto central no es cuánto fruto hay, sino de dónde proviene este fruto. No nace del esfuerzo humano, sino de una vida conectada a Dios. La buena tierra representa un corazón donde la palabra permanece, donde la palabra vive. Porque Cristo habita allí por su Espíritu.
Por eso la vida espiritual fructífera no es algo automático, no es algo mecánico. Requiere una relación continua con Cristo, como la vid a los pámpanos. El que da fruto lo da porque permanece en comunión viva con el que transforma el alma desde adentro, y es Cristo. Esto nos lleva al último punto. La vida espiritual fructífera requiere comunión continua con la presencia transformadora de Cristo. Querido amigo, la fe no debe considerarse como un mero evento pasado, ni un posible evento futuro con Cristo, sino que un caminar continuo de hoy y para siempre. Quizás tú escuchas el Evangelio y dices como muchos, una vez yo tuve fe, yo soy salvo porque en algún momento pasado yo creí y hice alguna decisión por Cristo quizás, o hice que Cristo entrara en mi corazón, aunque hoy esté alejado. Pero si eres como el camino, tu mirada al pasado es una excusa para justificar tu endurecimiento actual. Dices, escuché la palabra, así que estoy cubierto, pero nunca entendiste realmente. Hoy desprecias la verdad y el hecho de que alguna vez oíste no te hace salvo. La fe que no transforma en el presente nunca fue verdadera. Si eres como el pedregal, tu recuerdo es como una emoción pasada que confundes con fe. Dices, tuve un tiempo lindo con Dios, sentí cosas fuertes, fui parte de la iglesia, pero cuando llegó la dificultad, retrocediste. La fe que no tiene raíz para sostenerse en la prueba no fue una fe salvadora. Si eres como el terreno con espinos, tu pasado es solo una etapa entre muchas prioridades. Dices, antes fui más ferviente, pero ahora la vida me ha absorbido. La verdad es que Cristo nunca fue tu prioridad, querido amigo. Si lo hubiese sido, el fruto seguiría creciendo, pero no se ve. La fe que compite con los ídolos del mundo no es verdadera fe. Ahora, quizás no dices eso, quizás dices otra cosa y piensas como muchos que la fe es algo futuro que podemos controlar. Y dices, más adelante tendré fe, ya me llegará el momento, estoy esperando sentir algo cuando sea más viejo, cuando haya vivido todas estas cosas, recién ahí me voy a entregar a Cristo. Si eres como el camino, esta excusa muestra que tu corazón ni siquiera busca entender. Dices, no estoy listo, no es mi tiempo. Pero no es falta de oportunidad, es falta de reverencia. La palabra ha pasado por tu vida una y otra vez y cada vez que la ignoras, te endureces más. Postergar la fe es despreciar al Dios que te habla hoy. Si eres como el pedregal, estás esperando un momento especial para, entre comillas, volver. Dices, cuando pase esta etapa difícil me voy a acercar de nuevo a Dios, pero la raíz que nunca estuvo no va a aparecer mágicamente más adelante. Sin arrepentimiento hoy no va a haber fruto mañana. Así de simple. La fe que espera condiciones favorables no es fe, eso se llama evasión. Y por último, si eres como el terreno con espinos, postergas a Cristo porque aún estás aferrado al mundo. Dices, cuando me estabilice, cuando mis hijos crezcan, cuando tenga tiempo, pero nunca hay suficiente tiempo para Cristo cuando tu corazón pertenece a otra cosa. El que pone condiciones al arrepentimiento ya decidió seguir a otro Señor. La fe verdadera no está en un recuerdo en el pasado ni en una ilusión del futuro. La fe viva es una rendición real a Cristo hoy que te une a Cristo para siempre. Por eso es una fe que recibe su palabra, que da fruto y camina con Él para siempre. Entonces concluimos con esto. No toda forma de escuchar la palabra es fe. Solo la fe viva recibe espiritualmente, da fruto y permanece en comunión con Cristo. La incredulidad se expresa en formas distintas, pero ninguna es segura. Ni la emoción superficial, ni la espera pasiva, ni una doble vida. Hoy es el día en el que tú puedes dejar la excusa, eso sí. La evasión y rendirte de verdad a aquel que te habla con paciencia y con misericordia. Querido amigo, no te quedes en los que oyes sin responder. Hoy recibe la palabra como buena tierra. Clama a Cristo por una fe verdadera, una que entienda, una que se arraigue y renuncie a todo por Él. Dile, ayúdame en mi incredulidad. Él no rechaza a quien viene con un corazón quebrantado.